Francia, en esos años, en una Francia laica y anticlerical. Y eso a ella también la va a condicionar, porque la mayor parte de sus amigos, el mundo con el que ella se va a relacionar, es un mundo no creyente. Y por eso yo creo que se hace una mujer tan actual también para nosotros. Quizás allí todavía en Chile, en Argentina, en América Latina, yo vivo, hay mucha religiosidad, la fe está muy potente, ¿no? En otros ambientes, aquí en Europa, por ejemplo, pues estamos en un momento también muy secular, ¿no? Donde el ambiente de Madeleine pues es un ambiente como el nuestro ahora. Y esto le condicionó a ella también. Los padres de Madeleine se casan en el año 1901 y ella nace el 24 de octubre de 1904. Es su padre Jules Delbrel, su madre Lucille Junier. Ella va a nacer a los 7 meses. Ya, los que estudian ahora esas cosas dirían, pues algo tendrá también que ver. Ahí tuvo que luchar desde el principio por la vida. Su nombre completo es Anne-Marie. Y solo decir entre sus padres, porque eso también le va a marcar a ella, que hay diferencias familiares y de clase. Su padre es un hombre extravertido, autodidacta, trabaja en los ferrocarriles franceses, un hombre hecho a sí mismo, diríamos hoy, muy interesado también por la cultura, por aprender, mientras que su madre procede de una pequeña burguesía más reservada, una mujer cultivada. Va a tener una familia corta porque ella es hija única y también tendrá solo un primo. Pues eso también nos dice, ella va a ampliar su familia con toda la gente con la que se va a vincular, pero su sistema familiar es un sistema familiar pequeño. Dicen los que trabajan constelaciones familiares, nos guste o no, porque a veces nos cuesta más, pero tenemos 50-50. Por eso también en el viaje de la vida tenemos que ir aceptando también lo que nos ha tocado por parte del padre y de la madre. En ese 50-50, Madeleine toma de su padre la creatividad, un hombre creativo, explorador del mundo, el gusto por escribir. Su padre también hacía algunos poemas y el amor a la aventura. Es su mismo trabajo, si tenían que cambiar de ciudad, de lugar, pues eso tienes que tener ahí gusto por esos cambios. Y de su madre va a heredar una sensibilidad muy fina, ya veremos cómo esa sensibilidad luego se irá transformando, una gran delicadeza interior, va a ser una mujer delicada internamente, al mismo tiempo que extrovertida, porque dicharachera, extrovertida, pero con una delicadeza interior, también paciente, su madre era una mujer paciente y cierta dulzura. Luego ella le pondrá, en esa mezcla de los dos, pondrá sus propios rasgos, pero ahí más o menos es lo que ella va a tomar de cada uno. Vamos a ver que va a vivir una infancia atípica por los constantes cambios de su padre, y eso le va a dar también un tipo de educación, le van a poner profesores particulares, también va a aprender una manera de aprender a soltar. Pienso que eso la condicionaría, no se podía apegar mucho a las personas, a las cosas, porque tenía que dejarlos, y eso también le va a hacer luego a ella ligera de equipaje, le va a hacer que no le cueste mucho tener que soltar. Y va a vivir, fijaros, me impresionó también tanto Madeleine como estas mujeres que os decía, Hannah Arendt, Simone Weil, de Europa, van a vivir las dos guerras mundiales. Eso también condiciona, yo digo, nosotros ahora, vuestros jóvenes, nosotros diremos, pues vivimos la pandemia, vivimos los años de pandemia, ¿verdad? O lo que habéis vivido ahí también, bueno, en la historia de Chile, ¿no? Pues todo lo que ha condicionado también, todo lo que habéis vivido como país, pues a ella le va a marcar las dos guerras mundiales. La primera la vive de adolescente, de los 10 a los 14 años, su padre muy implicado en ayudar a los soldados, y todo lo que vive, todo lo que ella ve en ese momento, la va a hacer una adolescente crítica y alejada de Dios. Impresiona, tiene escrito ya de los 15 años, impresiona su ironía, su inteligencia, como dice, total, ¿para qué queremos estar si luego la muerte te arrebata todo? Vivimos como si Dios existiera, pero en realidad no existe. Y unos textos críticos, casi ahí medio filosóficos y muy profundos también, pero con este desencanto, con esta lejanía de Dios. Se va a alejar en su adolescencia. También lo que había de la iglesia no le llegaba, era ella una chica muy inteligente, no le tocaba. Y ahí la tenemos en esa experiencia de la adolescencia.
Y luego ya a partir de los 13 años al padre lo trasladan a París. Ella va a París, todo lo que era la ciudad después de la Primera Guerra Mundial, un momento otra vez de esperanza, el arte, la cultura, como una eclosión. París era como el centro del mundo en aquellos años, los años 20. Su padre le va a elegir nuevos profesores que le van a influir. Un profesor sobre todo que era también agnóstico va a ser el que más la va a marcar. La llevan a piano, escribe sus primeros poemas y descubren una muchacha muy dotada y el padre pues y la madre le quieren cultivar todo eso que ven en ella. Así la tenemos ya en esta juventud en París, una joven agnóstica, aprendiz de pianista, también le gusta la pintura, luego veremos un retrato que ella hace de su padre, es poeta, va a ganar con 20 años un premio famoso en París, el Sully Proudhon, un premio de poesía. Era amante de la filosofía, va a la Sorbonne con una muy amiga suya y también de la literatura. Y ella quiere hacer carrera literaria, hace una tesis sobre Paul Claudel, bueno, que piensa que va a ir por ahí, gana este premio de poesía y se quiere dedicar a la literatura. Está ahí en plena primavera de su vida, en este periodo entre guerras. Le atrae el arte, la literatura, ¿no? Pues la podemos imaginar allí disfrutando de todo esto y además con muchas capacidades. Es bonito, me gusta decirlo, ¿por qué? Porque si estamos con gente joven que quizás se haya alejado de Dios y a veces la iglesia nos da motivos para alejarnos y habéis vivido ahí también, habéis sufrido mucho ahí con la iglesia también, pues sentir, ¿no? O presentir, yo os digo, yo fui una chica agnóstica también, por eso yo cuando conocí a Madeleine me identificaba mucho con ella, yo fui agnóstica también hasta los 21 años y todo lo que yo no sabía, todo a mí me encantaba también la literatura, el cine, el arte, la naturaleza y todo eso es búsqueda de trascendencia. Ahí proyectamos, ¿no? Porque ahí está la dimensión trascendente de la vida y pensamos que estamos lejos de Dios o que no quería saber nada de Dios, no me decía nada la iglesia, pero en cambio sí que me atraía las historias humanas, me atraía la belleza, me atraía todo lo que era la creatividad de la persona y ahí hay trascendencia y de ahí tenemos que tirar de los jóvenes para hacerles crecer ese hambre de trascendencia, de sentido. Pues ahí estaba Madeleine con esa gran hambre también de belleza, sin saber que nada de eso tenía que ver con Dios. Y aquí va a vivir una experiencia que es también muy bonito, que va a ser determinante para ella en su conversión. Conoce a Jean Maidie, que es su primer amor. Ella hasta entonces pues había conocido chicos y tal, pero no se había enamorado. De este chico se enamora con la diferencia para ella y ahí se le empiezan a abrir los ojos de que él era cristiano. Él sí que practicaba y tenía un grupo de amigos cristianos. Y ella pues lo conocen. Él estudiaba ingeniería en ese momento, se conocen en algo cultural, se enamoran, él también le corresponde. Ella no, en ese momento todavía no cree, pero sí que ve ya a estos jóvenes y a Jean Madier que ellos creen, empieza a ver algo, su fe también, la fe de ellos les hace preguntarse algo y en un momento dado, cuando llevaban unos meses saliendo, se habían ya reconocido su amor, de pronto él le dice que lo deja y él se va a hacer dominico. Entonces esto para ella fue una eclosión. El profesor que tenía particular es el que le había presentado a Jan, porque Jan había perdido a su madre de pequeño y los dos tenían como el mismo tutor, el mismo educador. Y él es el que los había puesto en contacto y tanto los padres como este tutor tenían deseos de que dos personas tan apasionadas, tan cultivadas, se conocieran y se enamoraran. Pero Jan de pronto tuvo esta vocación a dominico y esto para Madeleine la dejó muy tocada. De hecho, pasó ahí un momento de crisis, tuvo que ir tuvo ahí como una pequeña, un momento psíquico de crisis que tuvo que ir a un sanatorio y todo a recuperarse, lo pasó muy mal, llegó a ir al noviciado donde él estaba y no, en aquellos tiempos no le dejaron entrar ni saludarle. Y fijaros hasta dónde llegaría esto, ¿no? Os digo porque provocó un vacío en ella grande, pero hasta dónde llegó que cuando Jean Madier muere antes que ella, a los 50 y poco, Madeleine le escribe a su hermana Paulette, tras la muerte de esta carta. Le dice: mi gratitud por vuestro hermano es doble. Por un lado, la de haberme hecho conocer a Dios y la de haberse marchado.
O sea, Madeleine con el tiempo dijo, gracias a Jan fue la primera vez que ella se planteó la existencia de Dios de una manera nueva, y el hecho de que él se fuera dominico le hizo ver que ha descubierto Jan, y luego de haberse marchado, porque ese vacío que deja Jan en su vida la prepara para un amor mayor. El lugar que deja Jan, la plaza que deja Jan, Dios la va a ocupar completamente. Y ella lo reconocerá después, que eso es lo mejor que le pudo pasar, aunque en ese momento le costará mucho. Y fijaros que psicológicamente está frágil con lo que ha vivido de Jan, y efectivamente está en crisis, se siente abandonada, y a la vez vive otra experiencia para ella fuerte, que es que su padre entra, este es un grabado de Madeleine que pinta ella, su padre entra en una profunda crisis. Tiene un inicio de ceguera por una diabetes y empieza con algo que luego sufrirá, y que eso va a hacer sufrir mucho a Madeleine, que es una disfunción psíquica. Empieza a maltratar verbalmente a la madre, el padre tiene una disfunción psíquica. El abuelo de Madeleine, no, el bisabuelo, el abuelo de su padre había tenido que ser ingresado de joven en un psiquiátrico, con lo cual, pues en su sistema familiar, Madeleine lo temía, y ella tuvo esa sombra ahí hasta el final. Me gustó hasta descubrir eso, ¿no? Porque decir, pues sí que tenemos a veces hasta el final sombra de ese equipaje genético que heredamos y que está ahí latente, claro que sí. Y en su padre pues también se despertó como lo había sufrido su abuelo, y Madeleine tuvo miedo, ella también, de que ella en algún momento de su vida sufriera también esta fractura psíquica. Gracias a Dios, pues ella no, también tenía el humor que le salvó de muchas cosas, tenía una capacidad grande de reírse de sí misma, pero no llegó a pasarlo. Pero sí su padre, y fijaros que la relación con su padre, que para ella fue muy importante en sus primeros años, menos mal que en su infancia, adolescencia, no había sido buena, pero luego fue la persona por la que ella ha sufrido más. Luego hizo sufrir a su madre, la hizo sufrir a ella porque, bueno, las trataba mal, el hombre no tenía bien la cabeza, y así fue, ¿no? Pero lo que yo os quería contar es que cuando va a tener su experiencia de conversión, ella ha vivido lo de Jan, y está su padre en esta primera situación crítica que se le despierta todo este brote. Y quería decirlo porque es un momento donde ella está muy vulnerable, donde está frágil. Y a veces son situaciones que pasamos de crisis, de vulnerabilidad afectiva, emocional, psíquica, y también son ocasiones donde Dios puede tocar lo más hondo nuestro, donde Dios puede alcanzarnos, donde hasta ese momento pues ella no se había abierto, ¿no? La crisis, esa vulnerabilidad la va a abrir, y una noche que ella recordará para siempre, va a tener ella también una experiencia de Dios. En ese momento de extrema fragilidad, ella va a vivir una experiencia que en francés dirá éblouie par Dieu, deslumbrada por Dios, un 29 de marzo de 1924. Tenía 20 años. Una experiencia que va a recordar siempre, y que ella, con el pudor que tenía, no va a recoger. Otros hombres y mujeres han recogido exactamente la experiencia de su conversión, el momento, porque todo se graba. Ella no lo va a recoger tal cual, pero yo que hice mi tesis sobre ella, sí que descubrí que años después le escribe en una carta que le escribe ella a su mejor amiga, una pintora, pues ella le invita a la pintora, que estaba alejada de Dios, le invita como a abrirse a él, y lo que le va contando, yo pienso que recoge lo que fue su propia experiencia. Ella no me da así para contároslo todo esta noche, en el libro está recogido, pero dice eso como: hay un hambre que no sabes que es de él, pero en esa noche Dios te toma, un tremendo amor, dirá ella, tomó mi vida, hasta una experiencia violenta. Ella lo narra un poco a la manera de Jeremías, y solo va a decir un poquito, poco antes de su muerte, en una conferencia que da a unos estudiantes. Los estudiantes debieron recordarle su tiempo, debieron recordarle su momento, entonces ella ahí les expresó como un tremendo amor tomó su vida, y desde aquella noche ya nada volvió a ser igual. Ella luego comentaba con sus compañeras que ella celebraba como si ahí hubiera vuelto a nacer, celebraba ahí su segundo cumpleaños, y a raíz de esa experiencia de conversión, de ese amor que tomó su vida, que la arrebató, porque ella llega a decir que fue hasta una experiencia que un tremendo amor irrumpió, deslumbrada, pues ya nada volvió a ser igual.
vive esta experiencia, ella de momento no la confronta con nadie, no tiene acompañante, no tiene, como si dijéramos, vínculos con personas creyentes casi, más que esta experiencia con estos chicos. Tendrá que esperar un poquito. Y su primer impulso, ahí la vemos con su madre bastante parecidas las dos. ¿Cuál es su primer impulso? Pues os digo que en aquel momento una chica de 20 años, que era lo que era más ser para Dios, pues ir al Carmelo, renunciar a la vida en el mundo, que se decía entre comillas, e irte al Carmelo, que era la vida de mayor entrega, de mayor contemplación, de mayor anhelo de Dios, de una vida totalmente para Él. Y ella se debate, además había sido canonizada, muere a finales del siglo XIX Teresa de Lisieux, esta carmelita francesa y luego muy pronto canonizada, entonces ella, luego ya veremos que ella va a seguir frecuentando mucho a los místicos del Carmelo, pero no va a acabar, como sabemos, siendo carmelita. Pero bueno, es su primer deseo y piensa irse y se lo dice a su madre. Pero ¿qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Se toma una Semana Santa, unos días va a rezar, va a orar. ¿Qué le va a ocurrir? Pues le ocurre algo que ya va a condicionar su manera de discernir cómo Dios la conduce. Ella dice, ¿cómo me voy a ir al Carmelo? Irse al Carmelo en ese momento era dejar a la familia en aquella época, hasta cuando se morían los padres ni se salía del convento, era como totalmente encerrarse ahí en aquella celda, en aquel monasterio. Entonces ella dice, mi padre, que ya no podía convivir con su madre, luego veremos que se van a separar en aquellos tiempos. Mi madre sola, yo hija única, ¿cómo los voy a abandonar? ¿Cómo los voy a dejar? Ella, una mujer además con mucho sentido común, pues va a poner en práctica algo que luego le va a acompañar siempre, que Dios le habla a través de las circunstancias, ¿no? Que ella ve que el primer lugar de discernimiento, el primer lugar donde Dios le habla es las circunstancias. Y ella humanamente, con esa sensibilidad que tiene, dice, ¿cómo voy a dejar a mi madre en esta situación? ¿Cómo voy a dejar a mi padre en esta situación? Yo no me puedo ir al Carmelo. Dios, como que Dios no sé, siente que Dios no le va a pedir eso. Y en esa oración, con lágrimas, porque luego le escribe una carta preciosa a su madre, yo disfruté mucho, no están en español, están solo en francés, con los 2 volúmenes de sus cartas, porque ahí conoce realmente a la persona y su finura interior. Y ella le escribe a su madre para que se quede tranquila y le dice, mamá, he llorado mucho, he orado mucho, pero quédate tranquila que he visto que la vocación de Dios para mí no es que me vaya al Carmelo, Dios me quiere para Él en el mundo. Dice, no sé todavía bien cómo será, pero sí que he sentido profundamente que Dios me quiere para Él en el mundo y que aquí tengo que descubrir cómo entregarme totalmente, cómo vivir plenamente para Él. Eso hoy nos parece normal, pero os digo que en aquel tiempo era una vocación muy nueva porque ella pensaba que tenía que vincularse a alguna congregación y las congregaciones de mujeres, hasta nosotras también, eran casi todas de clausura, estaban dentro de los muros de un monasterio. Pues acoger la voluntad de Dios en las circunstancias. 2 años después de su conversión en París, ya va a la iglesia desde su conversión, ya va a la Eucaristía, pues ahí conoce a un sacerdote que va a ser determinante para ella, el Abbé Lorenzo, ¿no? Vemos también en su biografía, como en las nuestras, esas mediaciones, como Juan Bautista para Jesús, esos vínculos ¿no? que nos ayudan son al final la mediación para acabar encontrando también nuestra manera de ser para Dios. Pues el Abbé Lorenzo le abre a Madeleine lo que ella llama su segunda conversión. La primera había sido a Dios, la segunda conversión va a ser para ella al Evangelio. El Abbé Lorenzo le enseña a leer el Evangelio como se come el pan, le enseña a recibirlo, le enseña a verlo no como el libro del Señor vivo, sino como el libro del Señor que hay que vivir. Y para ella el Evangelio va a ser ya la regla de su vida, aquello que quiere vivir, lo que su mapa de ruta, volver una y otra vez al Evangelio. Luego veremos a qué textos, pero ella dice hay que leer el Evangelio como se tiene hambre cuando se va al mercado, ¿no? Que todo te sabe rico. Pues ahí el Abbé Lorenzo crea un grupo de chicas en la parroquia, un grupo de monitoras de scouts, y ahí empieza Madeleine. Y con ellas hace también lectura orante del Evangelio, diríamos, les empieza a releer su vida desde el Evangelio, se reúnen semanalmente, están con los niños y va creciendo ahí su fe con estas otras jóvenes. No nos da tiempo, pero eso, para deciros que el Evangelio es fundamental en la vida
de Madeleine, decía que es nuestra segunda piel, hay que llevarlo en nuestra piel. Ella tenía todo su breviario, ahí estaba el Evangelio. Decía que hay que colorearlo, que tenemos que tenerlo manoseado, muy tocado, y que solo esa vida desde el Evangelio despierta en nosotras una suave alegría. Bueno, pues seguimos el relato. ¿Y qué hace el ave Lorenzo? Pues ve que hay unas chicas muy decididas y hay un grupito al principio de 8 o 10, 8 creo que eran al principio, y al final solo quedan 3. Como Adelaide, que está en el centro, y 2 chicas más de su edad, pues deciden que van a empezar algo juntas, una vida laica, pero juntas, que ellas quieren vivir algo más hondamente, que quieren entregarse a Dios ahí en el mundo, no saben, o sea, no saben dónde irse, porque os digo que toda la vida femenina estaba de clausura, todas las congregaciones. Entonces ellas rastrean con el ave Lorenzo París, ven donde hay una zona pobre, había un barrio obrero, el mundo obrero en aquel tiempo estaba muy castigado, en Ivry, en el extrarradio de París, quieren vivir el Evangelio en radicalidad, con sencillez y estar junto a la gente necesitada, a adherirse a una parroquia, servir a la parroquia, y luego ella, que quería hacer su carrera literaria, pues la va poco a poco abandonando, aunque lo que no va a abandonar es escribir hermosamente, eso es lo que nos ha dejado, escribir con una belleza increíble. Abandona su carrera literaria, estudia algo de enfermería para ayudar también cuando la guerra, y luego se hace trabajadora social para poder ayudar a aquella gente. Creo que otra era maestra, otra tal, y ahí se van las 3 a vivir de su trabajo y hacen con el ave Lorenzo, daría mucho tiempo, pero en el libro está, pues unos primeros como compromisos, se mantienen célibes, unos compromisos evangélicos que quieren vivir las bienaventuranzas y que quieren vivir una vida sencilla como la gente, unas casas corrientes, una vestir corriente, vivir al estilo de las bienaventuranzas. Y ahí se va, ahí ella encuentra un trabajo en el ayuntamiento de Ivry, un ayuntamiento que era comunista en el mundo obrero, y ahí empieza a vivir con sus compañeras. Y esta pequeñita comunidad, acompañadas por el ave Lorenzo, ella decía, ¿cómo se siente ella? Pues decía, hay gente a la que Dios toma y pone aparte, hay otra gente a la que deja en la masa y a la que no retira del mundo. Es gente que hace un trabajo corriente, que tiene un hogar corriente, enfermedades corrientes, penas corrientes. Ellos aman su puerta, que se abre a la calle, como sus hermanos invisibles al mundo aman la puerta que se les ha cerrado definitivamente. Ella tenía ese modelo de gente que quería ser para Dios radicalmente y se encerraban en un monasterio, y ella descubre que no, que a otra gente, que hay gente que pone aparte, pero otra como ella no, que la deja en la masa, ¿eh? Que no la retira del mundo, que la pone ahí junto a tanta gente que está en trabajos corrientes, en vidas corrientes, ¿eh? Y esa va a ser su vocación, ese va a ser su descubrimiento, cómo vivir ahí profundamente inmersa en Dios. ¿Qué nombre toma el grupo? ¿No? Pues decían, nos tenemos que poner un nombre. Y en esta época también había fallecido a comienzos de siglo Charles de Foucault, se le conocía como el santo del desierto, y él había abierto una nueva espiritualidad, la vida de Nazaret, una vida también un poco oculta, corriente. Madeleine le encantan sus escritos, le encanta su vida. Ella tiene un artículo que se llama ¿Por qué amamos al padre de Foucault? Y el nombre que se ponen es el de la caridad, Charité de Jesús, la caridad de Jesús, ¿eh? Inspiradas en él. Y dicen que se van a inspirar en él, que quieren vivir esa vida de Nazaret, en lo cotidiano, en lo sencillo, en una vida eucarística, pero sin ritos, sin que tenga que ser explícitamente en la religiosidad de la época, ¿no? Sino en lo cotidiano, en una vida corriente. Y allí en Ivry va a ser para Madeleine el lugar de su entrega, de sus transformaciones y de su implicación compasiva. Y vamos a ver cómo poco a poco su sensibilidad se va transformando. ¿Qué le duele el corazón a ella cuando va a Ivry? Que se encuentra, fijaros, que los católicos que iban a la iglesia, porque la gente obrera no iba, en aquel tiempo aún no había Eucaristías por la tarde, los obreros que trabajaban todo el día, bueno, y que los obreros estaban alejados de la iglesia estaba perdiendo en esta época al mundo obrero. ¿Y qué descubre Madeleine? Pues descubre que los católicos que van a misa son los empresarios que pagan mal a los obreros y que los tienen mal viviendo en condiciones, y se da cuenta que no, que sí, que hacen ritos, pero no viven el Evangelio, y que descubre que sus compañeros comunistas que no son creyentes, con los que ella va a convivir día a día,
pues esos sí que viven un poco más el Evangelio, porque dice, esos están preocupados por los pobres, esos van a la casa de la gente, esos tal, y eso a ella le trastoca. Por eso tendrá un libro que dirá Ciudad marxista, tierra de misión, a ella le convierten, le convierten la vida de esta gente que dice que no cree en Dios, pero luego sus prácticas de vida resulta que son Mateo 25, que están viviendo eso sin saberlo. Y en cambio los que dicen que lo viven porque hacen los ritos y van a misa y tal, resulta que esa gente no es sensible ante el sufrimiento del otro. Y eso a ella le hace sufrir también. Y ve que la iglesia se tiene que transformar. Ahí vendría en Ivry su tercera conversión, que os decía, a los pobres, y la transformación de su sensibilidad. Esa sensibilidad ella llamaba el mar, el arte, ir a los museos en París, pues de pronto los rostros de esos obreros pobres, los rostros de los niños en la calle ahí, y poco a poco su sensibilidad va cambiando lo que escribe, van cambiando el contenido de sus poemas, y fue para ella un lugar de conversión, como lo recoge y hasta el final, ¿no? Porque ella dice que aquellas gentes la tuvieron en situación de conversión hasta el final. Os decía que trabajó, ese es el ayuntamiento de Ivry actualmente, trabajó allí junto a sus compañeros comunistas, la quisieron mucho, la respetaron, ella también les respetaba y les quería, y humaniza el trabajo social. Tiene también 2 volúmenes en francés sobre el trabajo social. Ella intentó personalizarlo, no tratar como usuarios, no dar cosas, no, sino tratar con personas, con historias, con nombres, porque ella sufrió, tuvo una anécdota al principio que le configuró cuando ella empezaba como trabajadora, pues le dan un paquete donde hay ropa para que le lleve pues a una mujer en tal piso. Entonces ella pues sube con el paquete, lo lleva, lo entrega sin haber visto lo que hay, y cuando está bajando por las escaleras la mujer le arroja el paquete porque le dice, usted que se cree, yo seré pobre pero soy digna, todo lo que me ha traído aquí está sucio, está roto. Entonces eso a ella le conmovió, ella no lo había visto, y al día siguiente se presentó con unas rosas, con unas flores. Y entonces, bueno, luego se hizo amiga de aquella mujer, entonces ella ahí aprendió que no podía ser, ¿no? Que no podía ser tal como estaba el trabajo social, que había que crear unas redes que ella no lo sabía entonces, pero que hoy sería todo ese tejido de resiliencia, todos esos vínculos que ayudan a la persona a rehacerse y a salir adelante. En el periodo de entreguerras, sus padres se separan, yo os lo digo porque no era normal en aquella época, se separaron en el 36 y ella luego tuvo que acompañar a cada uno pues como pudo hacerlo, intentó estar cerca de los dos hasta el final. Y luego pues le tocó la Segunda Guerra Mundial, le pilló de los 35 a los 41, en plena madurez. La ocupación nazi de París, el periodo de Vichy, Francia estuvo ahí colaboracionista con los judíos, y yo intenté, a mí esa etapa de la historia me conmueve mucho, ¿no? Porque sacó lo mejor y lo peor también, vidas, cómo sacó lo mejor de las personas también en esta época. Entonces me gustaba saber si Madalena tenía amigos judíos, si los había ayudado, si sabía lo que estaban sufriendo, y realmente ella en este barrio de Ivry estaba ya comprometida con su gente obrera, pues intentando ayudar a aquella gente a sobrevivir, creó talleres de muchas cosas, de madres embarazadas, de tal, y como muchas personas no eran conscientes de lo que estaban viviendo los judíos tan cerca, no eran realmente conscientes de las atrocidades que sufrían. Y de hecho ella solo en alguna carta, alguna compañera que dice, por favor, que Hitler no suba al poder porque este hombre parece que tal, pero no tiene referencias concretas, y yo digo, pues realmente es que no lo sabían lo que estaban sufriendo. Ella en esta época de la Segunda Guerra Mundial está entregada a aliviar miserias y sufrimientos, un periodo de mucha actividad social, de mucha entrega, creando talleres para ayudar, movilizando equipos sociales, y una preciosa experiencia que ella dirá de colaboración con las personas de izquierda, donde tanto unos como otros, creyentes o no creyentes, pero queriendo ayudar, pusieron a los más necesitados en el centro, ¿no? Pienso que es una llamada también para nosotros tan acuciante, ¿no? Con otras tradiciones espirituales, con gente no creyente, pero decir qué nos convoca, ¿no? Pues allí donde hay una herida, ahí somos convocados. Y ella lo vivió y lo recoge en su libro, ¿no? Esa preciosa colaboración, ese codo con codo, personas creyentes y no creyentes, para sacar aquellos barrios adelante en aquellas situaciones tan difíciles. Y la guerra la curtió, y ella decía
que daba gracias por esos vínculos que habían creado, que si no hubiera sido por esa situación no los habrían creado. Pienso que también para nosotros este tiempo también un momento importante. Se comprometió con muchas causas justas y solidarias, ayudó a muchos refugiados españoles, en el jardín de la casa de atrás acogió un matrimonio español, creó allí una cooperativa de turrón, también se posicionó a favor de Argel porque era la guerra de independencia cuando las colonias, apoyó a los curas obreros, que en un momento dado el Vaticano Pío XII los destituyó porque no los acababa la Iglesia de comprender y tenían miedo que el comunismo les influyera, pues también ella los apoyó y sufrió mucho. Y también era muy cercana a los movimientos emergentes de acción católica. Y todos querían contar con ella, su experiencia, sus escritos. Una mujer muy activa. Por eso es bonito cómo vivió también al mismo tiempo una vida contemplativa honda, cómo pudo vivirla. Y el año 1955, cuando tiene 51 años, un año muy crítico para ella, ese mismo año fallece Jan, este dominico, fallece su madre y en septiembre, unos meses después, fallece su padre. Entonces, las tres personas más significativas de su vida las pierde el primer año y ella les escribe una carta a todos los de los ferrocarriles, todos los que habían ayudado a su padre, y ella les dice en la carta, fijaros que era algo para ella muy... Mi padre fue verdaderamente una máquina de dolores para él y para todos los que fueron suyos. Y ese dolor que ella llevó, pues también le acompañó hasta el final y le hacía a ella muy solidaria con los dolores secretos de los demás. Creo que ella tenía como una finura especial para vibrar, para sensibilizar con esos dolores secretos de las personas, porque ella también los llevaba. Y luego le tocó, pudo ver, eso me alegró mucho, pudo ver la irrupción del Vaticano II, lo vio. Le alegró muchísimo Juan XXIII, al que ella llamaba un maestro inesperado. Ella estaba un poco escandalizada las veces que había ido a Roma a orar por el lujo del Vaticano. Decía, qué difícil es para en este ambiente poder vivir el Evangelio, y le dolía esa como incoherencia, ¿no?, de la Iglesia, pero siempre permaneció fiel. A mí Madeleine Delbrel me ha ayudado a situarme en la Iglesia de otro modo. Siempre permaneció fiel a la Iglesia, aunque no comprendía muchas cosas. Y ella, con su sentido del humor, decía, del Papa Juan XXIII, decía, en este Papa hemos visto que se puede ser Papa y cristiano. Se puede ser Papa y vivir el Evangelio. Porque me da alegría porque digo, mira, con Francisco también nosotras decimos, ay, pues es verdad, se puede, se puede. Y dice esta frase, comprendí lo necesario que era impregnar de amor todos los signos de la Iglesia. Pues muchos obispos le pidieron a ella que escribiera cuando hacían los sondeos para llevar documentos en las sesiones del concilio, le pidieron que escribiera sobre los laicos, que escribiera sobre el ateísmo y que escribiera también sobre las relaciones del cristianismo y el marxismo. Muy interesante, que a una mujer laica le pidieran en aquel tiempo. Por eso os digo que los artículos que escribía, las charlas, solo llegó a publicar un libro, todos los demás son póstumos, pero la consideraban como una interlocutora muy fresca porque no había quien dialogara de esos temas. Y fijaros, murió en pleno concilio, ¿no?, pero me da gusto que llegó a ver esa primavera, y ella lo anticipó con su vida. Ella con su vida, la vida que vivieron las comunidades, que bueno, no os digo más porque si no os tengo aquí os canso, pero se llegaron a multiplicar, luego crearon más comunidades en Francia, una en Costa de Marfil, otra en Polonia, bueno, que crecieron un poquito, ahora luego os contaré lo que hay ahora, y, y eran testimonios y comunidades muy frescas, no había, entonces les interesaba también ver la opinión. Y ella murió inesperadamente el 13 de octubre del 64, cuando el primer laico de la JOP, Patrick Keegan, estaba hablando en el concilio, en una de las sesiones del concilio. Nunca había hablado un laico. Una mujer ya todavía no ha hablado, pero un laico en las primeras sesiones del concilio, en un concilio, pues estaba hablando cuando ella murió. Se desplomó. Yo he estado varias veces ya en su casa y se desplomó. Ella tenía una mesa de cristal y debajo tenía un mapa del mundo. Ella oraba mucho por Rusia porque le dolía que no la increencia,
y se desplomó de un derrame cerebral, aún no había cumplido le faltaban unos días para cumplir los 60, se desplomó sobre la mesa y cuando llegaron sus compañeras la encontraron así. Me gusta pensar que su ancho corazón se paró sobre ese mundo que había amado tanto. Para nosotros hoy pues murió joven, ¿no? Y aún así pues todo lo que ya nos pudo dejar. En el año 2018 el Papa Francisco ha declarado sus virtudes heroicas. Sería precioso que la beatificara porque nos hacen falta referencias como ella y hay una gran resonancia, yo lo subrayé también en la tesis, de Madeleine con la Evangelii Gaudium, esa iglesia en salida que quiere el Papa, ese anuncio del Evangelio en las ciudades, esa alegría. Para Madeleine el rasgo principal para contagiar el Evangelio era la alegría. Y en estos 3 últimos documentos del Papa, tanto en la Fratelli Tutti, porque ella aboga también por una amistad social, está muy en consonancia con ella. Y esta invitación del Papa a recobrar un espíritu contemplativo en la ciudad que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, pues está en la línea de Madeleine. Ese espíritu contemplativo de la ciudad, como ella dice, Dios no nos va a crear para Él y nos vamos a tener que salir del mundo de las ciudades para encontrarnos con Él. Tendremos que entrar profundamente en el corazón de las ciudades. Y la bondad, ella decía, ¿qué es lo que toca el corazón de un ser humano? Lo que más lo toca, decía, es ver la bondad en otro corazón. Dice, no podemos transmitir el Evangelio sin bondad. ¿Por qué? Porque ella, que estaba día y noche con personas no creyentes, dice, ¿qué es lo que interpela a otro? ¿Qué es lo que le hace vibrar en él lo que tiene de Dios sin saberlo? La bondad. Y así es, ¿no? La bondad nos despierta en cada uno lo de Dios que está en nosotros, ¿no? Lo desconocido de Dios, decía ella, en el ser humano que cree no conocerlo. Pues ese bien que humaniza y que el Papa Francisco también reconoce en todas las tradiciones espirituales, venga de donde venga, ¿verdad? La bondad siempre tiene sabor de Dios, ¿no? Porque no puede venir de otro lado. Y luego os he traído algunos fragmentos de ella, no sé si estáis muy cansadas, pero os he traído estos fragmentos para que veáis hasta dónde llegaba y lo que nos ayuda. Hoy nos invitan mucho a un silencio contemplativo y lo necesitamos, pero ella vivía en un barrio donde los ruidos de las fábricas, las condiciones miserables donde vivía la gente, el poco espacio de las viviendas, el ruido de los vecinos. Yo cuando vivía en Copiapó, estábamos todo el día allí con la música de nuestros vecinos y decir, ¿cómo va a tener un silencio, ausencia de ruidos? Y fijaros lo que dice ella. Si expiramos el silencio para orar, es posible que oremos muy pocas veces. O bien, si oramos, no lo haremos en la parte del mundo más desprovista de la oración, en las grandes ciudades, donde tanto el placer como el trabajo se unen contra el silencio. Si es necesario para encontrar a Dios, podemos estar seguros que Dios nos lo da. Somos nosotros los que no sabemos encontrarlo. Hacer silencio es escuchar a Dios donde quiera que hable. ¿Por qué el canto de la alondra en el trigal, el rechinar de los insectos en la noche, el zumbido de las abejas en el tomillo alimentan nuestro silencio, y no así los pasos de la multitud en la calle, las voces de las mujeres en el mercado, los gritos de los hombres en el trabajo, la risa de los niños en el jardín, las canciones que salen de los bares? Todo es ruido de las criaturas que se dirigen a su destino. Todo es eco de Dios en orden o en desorden. Todo es señal de la vida al encuentro de nuestra vida. Fijaros qué bonito. Ella dice ahí tal calidad de presencia, porque lo que nos estorba para escuchar a Dios no es el ruido exterior, es el ruido de nuestro ego, es nuestro trajín, nuestro ego. Entonces, podemos estar con ruidos de niños, de gente, de sonidos, pero más hondo estar presentes al eco de Dios, en esa vida que nos está saliendo al encuentro, en orden o en desorden, pero es vida de Dios que nos sale, ¿veis? Pero fijaros qué belleza. Le encantaba disfrutar de la vida y los encuentros, le encantaba, os digo, ir a los bares, beber, fumaba, ahora no diríamos, pero en aquel tiempo. Y le llamaban Madeleine la viva, era una mujer fresca, viva, y tenía un humor terapéutico. Y decía que teníamos que reírnos más de nosotros mismos, de
de nuestras cosas. Ella decía, Señor, somos como títeres de sainete, ganarte el mundo entero, dar mi vida por ti, pero no aguantar a esta persona que me cuenta por enésima vez sus problemas, ¿verdad? Bueno, pues esa capacidad que nos hace falta también de reírnos. Ella, la frase que más quería del Evangelio era esta frase, esta invitación de Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad como acoger agradecidas nuestro ser de criaturas pobres y torpes y a la vez con infinitas posibilidades. Humildad tiene que ver también con humor y tiene que ver con tierra, el humus, la tierra de nuestra vida. Acoger agradecidas nuestra tierra de criaturas, pobres y torpes. Ella tenía lucidez para reconocer esa fragilidad humana, pero a la vez abiertas a infinitas posibilidades. Y mansedumbre, un corazón manso, un corazón que ofrece un espacio donde la fragilidad puede ser abrazada. Ella tenía un corazón manso, decía que no se hace sin recibir humillaciones, que todas esas pequeñas golpes, pequeñas humillaciones cotidianas, esas incomprensiones que recibimos de los otros, esos pequeños tales que me contradicen, esas cosas que nos cuesta y a veces nos rebelamos, pues ella dice, deja que eso haga manso tu corazón, porque no vamos a tener cosas grandes. Ella decía, no vamos a tener grandes cosas que nos hagan tal, no, vamos a tener pequeñas paciencias de cada día, pequeñas humillaciones, pequeñas incomprensiones, que tal. Ella decía, eso trabaja nuestro corazón. ¿Y qué es un corazón manso? Pues un corazón capaz de abrazar la fragilidad del otro, y mi propia fragilidad. Nos invita a ser mujeres íntegras, el alivio de ser amadas, siendo nosotras mismas, sin tener que esconder ni demostrar nada. Y Madeleine se vivía tan libre ante Dios. Yo creo que por eso sus escritos nos ayudan a liberarnos, que no tienes nada que esconder, que estás bien hecha, que ella dice, nuestro cuerpo está bien hecho, con todo el equipaje que hemos recibido, está bien. Dios quiere trabajarlo así y tampoco tengo que demostrar nada ni que ganarme nada. Llegar a amar lo que es en nuestra vida. No quiero dejar de deciros una expresión que ella acuña y que es una expresión preciosa y a nosotros nos viene muy bien hoy, que son las perforaciones. Ya decía, tenemos que aprender a perforar lo que vivimos cada día. Perforar, ¿qué es? Bajar hondamente y hacer esas perforaciones en pequeños instantes. Cuando estoy sentada en un medio de transporte, cuando estoy esperando la cola de un supermercado, puedo estar distraída. Hoy diría, ella no tenía móvil entonces, imaginaros, pero hoy nosotras puedo estar mirando el móvil mientras espero. Pues ella dice, no, en ese momento puedo hacer una inversión, una perforación y decir, gracias Señor porque estás aquí, gracias porque tengo posibilidad de comprar hoy cosas para comer, gracias por esta chica que me atiende amablemente, gracias por el sol que hoy nos has regalado, qué bien, qué bonito que estoy aquí. Cualquier cosita, pequeñas inversiones. Ellas dicen, son como las cuentas del collar y a lo largo del día, el haber hecho esas pequeñas inversiones tiene el amor fresco, tiene la vida levantada. Y ahí descubrimos bendiciones disfrazadas y ahí en todo descubrirle. Ahí vemos que no hay, no había ningún lugar profano. En todo podíamos descubrirle. Hoy esto nos parece normal y por eso me gusta subrayarlo. Pero en el tiempo en que ella vivió no era normal. No era normal irte a un café y tener ahí una experiencia de Dios. No era normal. ¿Eh? Pues ella decía, porque a lo mejor ella dice, en nuestra vida cotidiana, la que ella llevaba, el traje que ella llevaba, no puedo encontrar una hora para orar ni media hora. Decía, pero sí que tengo 5 minutos. ¿Por qué no se los doy a Dios? Sí que tengo 5 minutos. Y si a lo largo del día tengo 5 minutos y otros 5 antes de hacer otra cosa, y otros 5 por la noche antes de dormir, ella dice, con eso yo siento que mi vida está conectada a Él. ¿Eh? Mirad cómo lo explica aquí. Dice, Dios no se tomó la molestia de crearnos para después permitir que estemos respecto a Él asfixiados. Como que no tenemos tiempo de encontrarnos con Él. Dice, nuestro tiempo tiene sus propios respiraderos. A nosotros nos corresponde descubrirlos y utilizarlos. En nuestras vidas sin superficie y sin tiempo, en nuestras vidas sin espacio, no debemos buscar el espacio que antaño reclamaba la vida cristiana.
Para la oración tenemos racionado el espacio y ese espacio que nos falta deben sustituirlo las perforaciones. Estemos donde estemos, allí está Dios también. Y ella dice, Dios no está más en una capilla que en un metro. Dios no está más está en todos sitios, somos nosotras las que tenemos que hacernos presente. Nuestras idas y venidas, aunque sean tan breves como pasar de una habitación a otra, los momentos en que nos vemos obligados a esperar, ya sea para pagar en una caja o para que el teléfono esté libre o para que haya sitio en el autobús, son momentos de oración preparados para nosotros, en la medida en que nosotros estemos preparados para ellos. Yo cuando estaba ahí haciendo la tesis con Madeleine, esos días que estaba más con ella, en vez de bajarme de la facultad a casa en el autobús mirando el móvil, pues decía, no miro nada, en este ratico del autobús a casa un ratito orante, un ratito de contemplar, un ratito de dejar posar la mañana. Y llegaba distinta, me sentaba distinta a comer. Bueno, y otra palabra que no quiero dejar de decir de Madeleine, vínculos. Su vida estuvo vinculada, una vida vinculada y expuesta. Para ella era muy importante crear con la gente lazos de amistad. Para ella la amistad era como el amor vivido todos los días y solo el amor es terapéutico, solo el amor nos cura. Ella invitaba a crear esos lazos de amistad y les decía a las trabajadoras sociales que fueran mujeres puente, una palabra que hoy diríamos, que crearan esos lazos, ¿no? Y los rostros que movilizaron su vida, pues los rostros más vulnerados. Una mujer que vivió vinculada de muchas relaciones, de grandes amigos, de personas que la acompañaron en el viaje. Después, cuando murió el ave Lorenzo, tuvieron otro acompañante espiritual, fue amiga de Jean Loé, tuvo grandes amigos que le ayudaron a nutrirse en su vida interior y sobre todo los rostros vulnerados de los que ella aprendía, a los que a ella le llevaban a Dios. Y os para terminar, ya un fragmento de este poema, del poema es mucho más largo, está en el libro La alegría de creer, pero que a mí me fascinó y gracias a este poema, 20 años después de conocerla, me animé yo a hacer mi tesis sobre Madeleine. Pues ella va al café y escribe así. Nos has traído esta noche a este café llamado Claro de Luna, donde has querido ser tú en nosotros durante algunas horas esta noche. Has querido encontrar a través de nuestras miserables apariencias, a través de nuestros ojos que no saben ver, a través de nuestros corazones que no saben amar, a todas esas personas que han venido a matar el tiempo. Y porque tus ojos despiertan en los nuestros, porque tu corazón se abre en nuestro corazón, sentimos cómo nuestro débil amor se abre en nosotros, como una rosa espléndida. Se profundiza como un refugio inmenso y acogedor para todas esas personas cuya vida palpita en torno nuestro. Atrae todo hacia ti en nosotros. Atrae esos seres desplomados, aislados detrás de una mesa y que solo están ahí por no estar en otro sitio. Atráelos en nosotros para que aquí te encuentren. El poema es mucho más largo, os animo que lo busquéis. ¿Cuál es la experiencia de Madeleine? Nosotros somos como un imán. Ella va a este café, su presencia, para desde su presencia poder atraer cuando el amor de Dios toma el nuestro, poder atraer desde su cuerpo en ese amor a todos estos rostros hacia Él. Porque si no, ¿quién los va a llevar hacia Él? Hay que ir donde Dios no está. ¿Para qué? Para desde esos lugares atraerlos, atraer hacia Él. Entonces dice en otro fragmento del poema, entonces el bar ya no es un lugar profano que parecía darte la espalda, sino un centro de gracia que atrae todo hacia ti. Bueno, pues con esto terminamos. Estamos cerca de la fiesta del corazón de Jesús y ella tenía esta expresión, un corazón manso para amar a los demás, que no violenta a los otros, que no desciende hacia los otros. Solo Jesús desciende. A nosotros nos basta con permanecer abajo con todos los demás. Ella tuvo mucho contacto con personas inmigrantes. Esta es una niña polaca en la puerta de su casa. Y luego pues hay muchos libros, os he puesto algunos, ya de Madeleine traducidos al castellano, al español.
y si tenéis ocasión, pues os invito a entrar en contacto con ella. Ella decía también, le escribe a una amiga, Dios no permite los encuentros inútiles y si nos hemos conocido es para crecer, para crecer cada una un poco más en Dios. Y pues el encuentro con Madeleine siempre nos lleva a crecer un poco más en Él. Me he pasado mucho de tiempo, veis que no me di cuenta cuando hablo de Madeleine. Y os tenía una canción francesa para el final de Edith Piaf, que a ella le encantaba Edith Piaf. No sé si estáis muy cansados, Mae, No, si os pongo. No, dale, yo creo que están felices, sí. sí, O al menos yo. Sí. Os la voy a poner. A ella le encantaba Edith Piaf, os digo que era esta cantante francesa de la época, con una vida también, tuvo Edith Piaf una vida muy dura, y ahí esas canciones que cantaban ese desgarro y también ese atractivo por los seres humanos le cogían, ¿no? Y os la voy a, es en un vídeo, os la voy a ver cómo salgo de aquí. Bueno, ahora vuelvo a compartir, a ver si os la puedo poner. Y como tiene la letra, es en francés, así escuchamos el idioma de Madeleine, que ella como gran poeta, siempre que se traduce de un idioma a otro, la poesía se pierde, ¿no? Y aún así, pues vamos, aquí viene subtitulada para que podamos seguir y situarnos en ese corazón de las masas. Madeleine también lo recorría, no con su pareja como canta Edith, pero sí con el amor de su vida, ¿no? que la habitaba. Bien. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Mariola, muchas gracias por este precioso regalo, impresionante esta mujer. No sé, ya estamos como en la casa, yo siento ya esto es una confianza. Por si alguien quiere comentar o preguntar algo, que ponga su micrófono, que lo prenda. Yo creo que si Mariola tiene tiempo, ¿o no, Mariola? Sí, claro. Dale.
Hay una canción que cantaba Soledad acá que se llama Amor de mis amores, vida mía, ¿qué me dices? Esta, la música es esta, claro. Na, 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 na. Sin poderte contemplar, decía, claro. Na, 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 na. Mariola, ¿y dónde podría encontrar uno tu tesis sobre... Tesis. Pero mi tesis, en lo que mejor está, porque luego la tesis tiene una parte, es en este libro que yo he sacado, que decía Mae, este que os mostraba al final, ese está sacado de mi tesis y ahí he intentado poner todo lo de Madeleine, pero también conectándolo con nuestras búsquedas de ahora. Porque aparece el tema de la soledad, aparece el tema del cuerpo, aparecen ellas que ellas también vivió, el tema de la convivencia, o sea, muchos temas que ahora necesitamos ver cómo vivimos y ella ya nos ayuda también. O sea que para leer, para lo de la tesis, lo mejor es el libro este. ¿Cómo se llama? Que no lo vi. Se llama Madeleine Delbrel, espérate a ver si os lo pongo aquí, una mística de la proximidad. Pero lo buscáis en internet y aparece lo que dice Mae, que no sé si ha llegado a Chile. Yo sé que allí los libros son muy caros también en Chile. Está como para bajarlo en el iPad o ese tipo de... Pues dejároslo en el iPad donde podáis. Claro. Sí. Si podéis conseguir alguno más, porque ya empezaron a editar de Madeleine hace muchos años y merece la pena todo lo que... Sí, me pareció súper iluminador, súper como que me refuerza. Ajá. Y eso es súper importante por el tiempo que uno vive en Chile, por lo que ha pasado, por todo. Me refuerza, no sé, como el camino. Y eso es como importantísimo, para mí por lo menos. Gracias. Mil gracias. Con gusto. No sé si ya la conocíais, ¿algunas ya la conocíais a Madeleine? Yo la conocía por este baile de la obediencia. Ah, sí, que también... ¿Es en qué contexto lo escribió o cuándo? Pues ese era en los años, yo creo que ya es en su etapa de los 40 y pico, así, yo creo que cuando ya pasó la Segunda Guerra Mundial, en esa etapa también. Y bueno, es que tiene muchos poemas y la bicicleta, ella habla de la espiritualidad de la bicicleta y tiene como ejemplos muy, muy simpáticos, o sea, ejemplos muy actuales que dice eso, no me puedo, o sea, no como porque no me puedo sentar a comer 3 platos, pero oye, me puedo comer un pequeño bocadillo, pues me lo llevo para comérmelo, que no parezca inanición. O hablando de lo importante, porque ella dice en el fondo, de cara a Dios y de cara a las relaciones, ¿qué es lo importante? Que el amor esté fresco, esté vivo, ¿no? Lo más importante es que nuestro amor esté fresco, esté vivo. Y ella dice, así como 2 personas cuando están enamoradas pueden entenderse en un metro atestado de personas, se pueden entender cuando están enamoradas. Dice, y cuando están menos enamoradas, le dice una a otra en la habitación donde están solas, ¿puedes repetirme lo que has dicho? Estaba pensando en otra cosa. Es que te pone unos ejemplos que te ves. Te pone unos ejemplos que te ves. Y yo digo, es tan necesaria porque en el tiempo que nos toca vivir a nosotros, yo digo, ¿cómo va a ser igual acostarme mirando el móvil y con todo este trajín y tal, que acostarme aunque sea 10 minutos, dejar el móvil y decir, que tiene ejemplos que te ves reflejada y dices que si no, ¿cómo cuidamos el amor? Si no, se nos apaga. Y toda relación con nosotras, con los demás, con Dios, tiene que ver con cómo está ese amor levantado. Y cuando está levantado, en cualquier sitio aprovechamos para dar un beso, ¿o no? Y a mí sus ejemplos me ayudan, porque digo, es que no es nada extraordinario ni nada, sino que en las pequeñas cosas también podemos encontrar los modos, porque Dios está deseando salirnos al encuentro, está deseando que podamos vivir desde Él todo lo que nos toca pasar. Y es bonito poder hacerlo con la vida fresca, ¿no? Porque cuando está así fresca, estamos atentos al mínimo gesto y a lo mejor venimos cansadas del trabajo por la tarde y si estoy muy cansada a lo mejor ni miro la puesta de sol y cuando estoy más fresca le digo, pues gracias Señor por esta caricia. Mira, con el día tan pesado que he tenido hoy y ahora tú me acaricias con esta puesta de sol tan bonita. Oye, 2 personas ven la misma puesta de sol, una a lo mejor está ya agobiada y ni la mira o si la mira no sabe ni qué es para él y una pues dice, pues gracias Señor por esta caricia.
¿no? Porque es tu manera de darme algo cálido en esta tarde que he tenido tan seca. ¿Veis? Y es muy poquito, pero ayuda a vivir de otra manera. Y yo creo que Madeleine conseguía contagiar eso. Yo lo que te agradezco, lo último, perdón, Mae, Sí, no, es dale. como ayudarnos a relevar como testimonios de mujeres, ¿no? Que nos hacen tanta falta y que nos ayudan a entrar en como la hondura, así como tú nombrabas también al principio a Eti o a Dorothy Day. Entonces, como tantas mujeres que también nos hablan de esa profundidad a la que estamos llamadas. Y bueno, Sí. nos queda mucho todavía por quizás seguir conociendo y ahondando. Así que muchas gracias, Mariola. Pues gracias, Kena. Es verdad, porque sin darnos cuenta las mujeres hemos tenido que tener modelos de experiencia de Dios casi siempre masculinos. Y quieras que no es otro modo, ni mejor ni peor, no, es que es otro modo. Entonces, nosotras tenemos más el mundo de los afectos de tal y estaba como menos puesto ahí. Y yo digo, necesitamos mujeres, ¿no? Mujeres que viven su experiencia de Dios en diversas situaciones. Me llama a mí la atención que estas tres que os he nombrado, las tres eran laicas. Mujeres que vivieron profundamente a Dios, cada una donde en lo que le tocó vivir, ¿no? Y muy sanadoras también donde estuvieron cada una. Capaz que si se institucionalizaban mucho, no iban a poder ser tan libres como fueron. Puede ser, Seguro. quizás por eso no, aportaron Un novedad desafío. en lo que les tocó vivir. Sí que es verdad, sí que es verdad. Ahí, Me viene a la mente una oración, una frase que escuché en algún momento y que lo asocio con Madeleine, humildemente, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Las pequeñas cosas, como tú nos relatabas, pequeñas cosas en pequeños lugares, ¿no es cierto? Y sí, eso es, y la mejor capilla, sobre todo en sí. estos tiempos, es tu corazón, ya que estamos restringidas de ir a nuestras parroquias o lo que sea. Ahí está, porque ahí está el encuentro más íntimo con el amado. Sí. Pues ahí, perfecto, Marcele, porque ella además dice, tú te vas de retiro y te crees que como te vas de retiro, pues ahí va a ir Dios donde tú te vas de retiro a tal. Dios está siempre contigo. Y Sí. dice, el retiro tuyo pueden ser las 7 estaciones en metro cuando vienes después de un día de mucho trabajo. Esas Amén. 7 estaciones es tu momento de desierto en tu día. Porque a lo mejor lo otro no va a llegar. Y luego ella se sentía como muy solidaria porque decía, si no, los millones de seres humanos, ¿cómo se van a encontrar con Dios? O sea, la gente que tiene tantas horas de trabajo, que lleva una vida tal, que no tiene ocasión de cogerse un rato para irse, ¿cómo esa gente no se va a poder encontrar con Dios? Sí que se tiene que poder encontrar y nosotros tenemos que aprender cómo para ayudarles. Y eso es muy bonito. Y lo que tú has dicho, Marcel, pues ella decía, donde tú estás, está tu lugar de oración. Y a veces me acuerdo de ella cuando voy en el avión o en un medio de transporte digo, ay, no he rezado antes de salir. Digo, pero que no has rezado donde tú estás. Aquí está, así que ponte ahí. Lo que estamos es como dispersas para allí y para acá. Eso es lo que nos hace que no podamos conectarnos, que no podamos ahí echar presencia. También, Mariola, muy impresionante, creo yo, y con esto terminemos, un ¿Sí? poco también vinculado a lo que decía Kena, como la tremenda sensibilidad de esta mujer muy femenina y a la vez el carácter y la capacidad de, o sea, que a veces uno dice no son compatibles o los hombres van más a la acción, y creo que esta mujer reunió las dos cosas de manera Sí, sí, preciosa. sí. Sí, es Oye, verdad. y me acabo de fijar que tenemos otro horario, ¿no? Yo hablándote como No pasa loca, nada, porque a mí ahora se me y ahora me estoy como súper nutrida. así que Me voy súper nutrida. No me no, acuerdo ya de la hora, se así pasa que ese. despidámonos para que te puedas ir a descansar. Te agradezco enormemente, me imagino que todas aquí el regalo y sobre todo el cariño, Mariola, que tienes por Chile y el tiempo que nos das Sí, cada sí, vez. sí. Muchas gracias. Con mucho gusto, ya sabéis. Nada, pues ánimo, que estáis todavía ahí con mucho palo encima. Sí, Ánimo. qué envidiosa de que en España están abriendo los bares, para que Sí, sepan estamos todas. un poco más. Sí, en Sí. España, sí, sí. Ya Llegaremos estamos a eso. ahí. Poco a poco veréis que sí. Pero vais muy bien de vacunas, vais mejor. De vacunas vais muy bien. Sí, pero no Eso llegamos a Chile nada. tiene. Nos estamos el Yo resultado. mira, Bien de vacunas, pero en la casa. En fin, Bueno, un gusto grande. un abrazo para todas. Muchas gracias. Ahí nos Muchas gracias, encontramos. bendiciones. Chao.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Chao, muchas chao. saludos. Gracias. Gracias. Chao.